¿Cómo resolver el problema de violencia en las escuelas públicas? Al hablar de resolver un problema, en este caso la violencia, debemos de ser conscientes que esta situación no está aislada de nuestros centros educativos, que es un problema latente que se encuentra en muchos centros educativos y se dan diferentes tipos de violencia. Una de ellas puede ser que se esté generando violencia de parte del docente hacia los alumnos. Hemos observado casos a través del tiempo cómo todavía existen aquellos paradigmas donde se cree que el docente todavía puede maltratar al alumno con castigo físico si no se hace una tarea. Podemos ver que esta situación, a pesar de que nuestras leyes las restringen, ¿verdad? O están penadas por nuestras leyes que protejan a la niñez de nuestro país, sabemos que todavía estas prácticas no se han erradicado totalmente de las escuelas. Pero también podemos hablar de la violencia, que también es una realidad de parte del alumno hacia el docente. Sabemos que en nuestro contexto salvadoreño venimos de esa etapa donde las maras han sido parte de nuestra sociedad y no se pueden aislar de nuestras escuelas. Sabemos que en las escuelas ha sido ese espacio donde jóvenes que se han involucrado en estos grupos delictivos también han sido promotores de la violencia dentro de las escuelas. Escuelas donde se han dado sucesos bastante graves, donde se han dado delitos, donde docentes han sido amenazados y en muchas ocasiones han perdido la vida por amenazas de alumnos que pertenecen a estas pandillas. Muy a menudo los niños que sufren violencia en las escuelas se les genera un trastorno a largo plazo. Esto influye de manera negativa en el desarrollo en el desarrollo escolar, y esto puede llegar, por ejemplo, a niños y niñas que no quieren ir a la escuela, que no sienten aquel deseo de estudiar, de mejorar o de participar, porque tienen el temor a que van a ser violentados, a que van a ser juzgados o a que van a sufrir bullying. Por ejemplo, pueden haber niños que son violentados ya sea por un maestro y por un compañerito y no tienen ese deseo o no quieren ir a la escuela porque saben que no es un lugar seguro, no es un lugar donde ellos sientan aquella confianza, aquel deseo de poder estar y poder desarrollarse. Y por eso podemos ver muchos jóvenes también que si ellos están pasando por este tipo de violencia, jóvenes que llegan y desertan, y a esto se vuelve un indicador de deserción para nuestras escuelas. Jóvenes que a temprana edad deciden ya no ir a una escuela, pero a veces no ahondamos en aquellas causas del por qué aquel joven decidió ya no seguir con sus estudios. Simple y sencillamente decimos, no, ya no quiso, pero dejamos de lado aquella indagación a sacar aquel diagnóstico del por qué. Y muchas veces es el por qué, es la violencia que se genera, aquel maltrato puede ser no solo físico, ¿verdad?, sino que psicológico. Y hoy en día podemos decir que el maltrato psicológico es el que más se evidencia, porque el maltrato físico, si bien la ley no nos permite, ¿verdad?, como docentes sabemos que la ley lo restringe y que sabemos que también no es correcto, pero sí se está ejerciendo esa violencia psicológica en cada uno de los alumnos, y es por eso que nosotros logramos ver esa deserción escolar, podemos ver ese abandono escolar y niños que ya no quieren, que no sienten aquel deseo, aquella pasión por estudiar, porque ya la escuela muchas veces no es ese lugar seguro de lo que en algún momento fue para ellos. Estos tipos de violencia nosotros podemos decir sí están latentes en nuestra sociedad, en cada una de las escuelas. Podemos decir que en algunas pueden ser en niveles grandes o otras niveles bajos, pero ¿cómo solucionarlo? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos solucionar este tipo de violencia o las diferentes tipos de violencia que se generan en los centros educativos? Principalmente debemos de ser conscientes como docentes que un ambiente escolar
debe de ser agradable, apto para el desarrollo de las capacidades y habilidades de todos los alumnos, no solamente de un grupo, ¿verdad?, sino que de todos. Y cómo generar esos ambientes de seguridad, esos ambientes libres de violencia. Principalmente debe de haber una comunicación entre todo el personal docente, los alumnos, los padres de familia. En pocas palabras, toda la comunidad educativa debe de estar enfocada en erradicar esa violencia, en realizar estas prácticas que por muchos años hemos podido vivenciar en los centros educativos, pero que sabemos que no son correctas. Podemos decir que el director, como encargado, como líder de esta institución, puede guiar un proceso de comunicación con los alumnos, con los docentes, con los padres de familia, establecer normas de convivencia, que ese plan o ese manual de convivencia de verdad funcione, donde tanto los padres de familia, los alumnos y los docentes sean escuchados y que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Hablar de materia de género, hablar de materias religiosas sin ningún paradigma, ¿verdad? Sin que el alumno, sin que el padre de familia, sin que el docente se sienta excluido o se sienta menos que el otro porque el otro tal vez tenga una posición económica mucho más favorable que el otro. Ir erradicando esto nos va a permitir que nuestras escuelas avancen hacia la calidad educativa. Y hablar de calidad educativa, pues sabemos que es un trabajo que tiene que iniciar desde ir erradicando esa violencia, desde ir erradicando aquellos paradigmas que se tienen, ¿verdad? De que muchas veces el docente es quien lidera, es el protagonista. Muchas veces hemos escuchado, el alumno es el protagonista, pero solamente lo escuchamos y muchas veces no le dejamos que el alumno sea el protagonista de su desarrollo, sino que siempre está el docente, no siendo solamente un guía, sino más bien aquel docente que impone, que está para ahí y que dice las cosas se hacen como yo digo. Y eso también es un tipo de violencia, no dejar que el alumno se desarrolle a su plenitud. Pero para esto, como lo mencionaba, ¿verdad?, debe de ser un trabajo en conjunto, no lo puede lograr solamente el director o la directora, no lo puede lograr solamente los alumnos, no lo pueden lograr solamente los docentes o los padres de familia de forma aislada. Esto debe de ser hablado, debe de ser establecido y todos trabajando en conjunto por lograr erradicar la violencia en los centros educativos.